Ya, perfecto. Ingeniero, Hola, buenas noches. ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Todo bien, jóvenes? Un reto sus cámaras para sacar un screen al inicio. Enseguida le comparto pantalla, ingeniero. Semestre 1. Listo. Tenemos 34. Bueno. Uno. Listo. Le comparto pantalla, ingeniero. Ok, vámonos a los métodos para acotar, donde tiene usted la lámina de métodos para acotar. Enseguida, ingeniero. A ver. No, este es ISO. No, esto no es. Acotación de planos en dibujo mecánico. Ok. Bueno. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora nosotros con el tema del parcial? Vamos a poner todas las características en el plano, en el dibujo. Esa sería la diferencia, digamos, del dibujo 1 al dibujo 2, en este caso, ¿no es cierto?, cuando se trata del examen. El examen del dibujo 1 lo que hacemos es dibujar y no ponemos ninguna medida, nada, ¿no es cierto? Sin embargo, acá podemos poner nosotros todas las características, ¿no es cierto?, aparte, lógicamente, de lo que son las medidas, ¿no? Todas las características. Y para eso, para poner las características, hay métodos para acotar. Y hay una serie de métodos, ¿no es cierto?, que en función, digamos, de las características, de la forma de cada figura, ¿no es cierto?, ameritará, ¿no es cierto?, a utilizar un método u otro método o varios métodos al mismo tiempo. Uno de los métodos es el que se conoce como acotación en cadena. En la acotación en cadena, por ahí ustedes lo van a encontrar en algunos textos que dice, si le pone acotación en cadena, ya. Está aquí acotación en cadena, ingeniero, Ya, o quiero un ejemplo. No, un ratito. Está bien. Acotación en cadena. Por ahí ustedes, este método, en algunos otros textos, por ejemplo, se puede llamar parcial, ¿no es cierto? Por eso ustedes ya en su apunte váyanle poniendo que también se llama acotación parcial o acotación en cadena. La norma IRA, ¿no es cierto?, lo reconoce como acotación en cadena. Algunos textos lo llaman acotación parcial. Como ustedes tienen su texto ahí en la mano, ¿no es cierto?, entonces váyanle poniendo con su lápiz, con su mango, ¿no? Para eso es el texto, ¿no es cierto? Váyanle poniendo. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para acotar, para poner las características a un plano? Necesitamos colocar la cota. ¿Cuál es la cota? La cota es el valor numérico, es el cuánto vale, esa es la cota. Por eso van a ver ustedes en algunos edificios que alguien le dice, oye, dame la cota, y el otro contesta con un número, porque al decirle la cota lo que le está preguntando es cuánto mide. Por lo tanto, la cota es un número, es una expresión numérica, ¿no es cierto? Es el cuánto vale, esa es la cota. Después tenemos otro elemento, ¿no es cierto?, donde vamos a acotar, que se llama la línea de cota. Esa línea de cota es una línea que va a indicar de dónde hasta dónde estamos pidiendo, ¿no es cierto? Y en este caso, de la acotación en cadena,
esa línea tiene una flecha al inicio y una flecha al final, ¿no es cierto? Esa flecha tiene una proporción, ¿no? 1,4 creo, o 1,3, no recuerdo muy bien. 1,4 quiere decir que la base, si la base es 1 milímetro, la altura vale 4 milímetros. Eso no es necesario medirlo, ¿no? A ojo nomás. A medida que la línea es más grande, la flecha se hace más grande. Ahora, la flecha es muy importante colocarla, ¿no es cierto? Porque sucede que en estos planos mecánicos 1 milímetro, 2 milímetros es una medida importante, ¿no? Decíamos con el otro grupo capaz que, por ejemplo, en los planos de construcciones civiles hacen nomás una línea, digamos así, cruzada, ¿no es cierto? Inclinada, ni perpendicular, ni siquiera una línea de dónde a dónde, digamos, ¿no? Porque lógicamente no es de alta precisión, digamos, ¿no? Aquí en los planos mecánicos 1 milímetro, 2 milímetros puede ser una medida tremendamente importante, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, eche a perder ya una pieza, ¿no? Imagínense ustedes un pistón, digamos, dentro de un cilindro, si hay 2 milímetros, 1 milímetro, pues no hay, digamos, ninguna compresión ahí, ¿no es cierto? Ahora, si un vecino se le entra 1 milímetro al otro vecino, no se va a dar cuenta. Por eso, sin embargo, aquí, digamos, en conducción mecánica son medidas más importantes. Por eso es que se indica la flecha donde dice exactamente dónde inicia y dónde termina, ¿cierto? Ahora bien, hay otro elemento, es eso, digamos, como línea de cota, y hay otra línea que nosotros usamos, que es lo que se llama línea auxiliar de cota. La línea auxiliar de cota, como dice su nombre, ¿no es cierto? La norma aconseja no acotar sobre el mismo dibujo, entonces, por lo tanto, sacamos nosotros línea auxiliar. Por ejemplo, en la figura que nos está mostrando Lucas, dice línea auxiliar de cota, ¿no es cierto? Nos estamos auxiliando, la proyecta, digamos, la línea de la figura, ¿no es cierto? Para que ahí choque la línea de cota y no choque, digamos, en el mismo contorno de la figura. Eso es lo que se conoce como línea auxiliar de cota. Entonces nosotros, para acotar, necesitamos la cota, la línea auxiliar de cota y la línea de cota. Ahora, ¿qué medida tienen estas líneas? En este caso, creo que nosotros, Lucas me dirá, estamos trabajando con la línea gruesa 2B, con la línea media HB, con la línea fina 2H, ¿cierto, Lucas? Correcto, ingeniero. Ya, entonces, en este caso, digamos, tendríamos que hacerla nosotros la línea de cota con el 2H, porque se hace con la línea fina, y para nosotros, en esa proporción que estamos usando, la línea fina sería el 2H. Ahora, fíjense que esa línea de cota, como nos está mostrando ahí Lucas, puede ser continua, puede ser discontinua. Fíjense que discontinua, la cota al 127 está en el medio, y en la más abajito es continua, al 127 está arriba. Entonces, yo la puedo hacer discontinua, la puedo hacer continua, como uno quiera, digamos, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, bajemos un poquito y mostremos un ejemplo de la acotación en cadena. Enseguida, ingeniero. Ahorita busco una acotación en cadena. Creo que estaba más arriba, a ver. Es la figura 85 y 87. 98, porque eso está al final, los métodos están al final, ¿no es? Sí, está al final, ingeniero. Sí, ingeniero. Pero vamos a buscar un ejemplo aquí rapidito. No, pero búsquelo allá donde están los métodos, al final. Al final, sí. Es la 85 y la 86. Estas son las... Aquí está un ejemplo 85 y bueno, aquí estaría. Ya, ok, perfecto. Ya, muy bien. Ahí, usted dice acotación, muy bien. Dice acotación en cadena, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué debemos tener en cuenta nosotros en la acotación en cadena? Fíjense, esa acotación en cadena que nos está mostrando Lucas, por ejemplo, son cotas, digamos, 60, 60, 60, ¿no? Inicio, final, 60, 60, 60. Y cada una, el inicio tiene su flecha, donde termina tiene su flecha, ¿no es cierto? Son líneas continuas, ¿no es cierto? Fíjense, cómo ya se está organizando ahí, digamos, para acotar. Todas las medidas internas las está poniendo debajo, fíjense, y todas las medidas externas las está poniendo arriba. O sea, tiene que haber alguna forma de organizarlo, porque si no, eso se hace un enjambre
de línea y lo que vamos a hacer más bien con las acotaciones más bien es entorpecer la claridad de la figura y lo que se trata es hacer lo contrario, ¿no es cierto? Que la acotación sirva para clarificar. Entonces, fíjense, ahí ya el que está dibujando se está ordenando. Todas las medidas internas las está poniendo abajo porque son internas a los centros 60, 60 y arriba todas las medidas externas 30, 180, 30 las está poniendo arriba, ¿cierto? Fíjense cómo ya se está acomodando. Entonces podemos nosotros hacer, digamos, esa línea longitudinal para acotar tanto arriba como la línea longitudinal tanto abajo. También debemos tener en cuenta aquí que la acotación en cadena puede efectuarse, fíjense, tanto horizontal como vertical también, ¿cierto? Nosotros estamos acotando, digamos, ahí dice 26, 27, 26, ¿no es cierto? Y le está poniendo de la misma forma. Si estamos colocando nosotros vertical, ¿no es cierto? Entonces ponemos, ¿no es cierto? Que se entienda así, digamos, la cota. Fíjense que la cota 26 con la cota 60 está en distinta posición, ¿cierto? Entonces se acostumbra a poner también de esa misma forma, digamos, ¿no? Que la cota sea paralela que la cota sea paralela a la línea de cota. En este caso, digamos, el número es paralelo, por decir, a la línea de cota al 26, 27, 26. ¿Listo? Otra cosa que nosotros debemos tener en cuenta, si bajamos un poquito, ahí esa figura, a ver, baja otro poquito, esa figura 86, fíjense que la acotación en cadena la podemos utilizar para acotar horizontal, para acotar vertical y para acotar inclinada. Fíjense que donde dice acotación en cadena está inclinada. Entonces podemos acotar medidas que sean horizontales, medidas que sean verticales, medidas que sean inclinadas. Igual podemos utilizar nosotros la línea de cota, ¿cierto? Muy bien. Entonces, eso, digamos, en lo que se refiere a ese método de la acotación en cadena o acotación parcial. Luego hay otro método que reconoce la norma que lo reconoce como el método en paralelo. Ahí dice método en paralelo. Muy bien. ¿Qué dice este método en paralelo? Este método dice que todas parten de la misma base. Si nosotros no nos fijamos ahí esa figura 89, fíjense que todas las acotaciones, tanto, por ejemplo, esas acotaciones horizontales, 112.5, 23, 68, 79.5, 99, todas son paralelas, es decir, la 12.5 es paralela a la 23 paralela a la 68, la 68 paralela a la 79.5, la 79.5 paralela a la 91. Quiere decir que todas parten de una misma base de medida. Lo mismo para la parte vertical, digamos, ¿no? La cota 6, la cota 17.5, la cota 36.5, la cota 49, la cota 59. Entonces, todas parten de una base de medida. Y es por eso, ¿no es cierto?, que este método se llama acotación en paralelo, porque cada una de estas líneas es paralela entre sí. Yo sé que ya a ustedes, digamos, les salta una pregunta, ¿no? Y seguramente que me van a preguntar, profesor, ¿y cuándo corresponde, digamos, una acotación? ¿Cuándo corresponde una acotación en paralelo o una acotación en cadena? Depende, digamos, del criterio y depende de la forma de la figura, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, fíjense que en la cota parcial, donde termina una cota, empieza la otra. Sin embargo, en la acotación en paralelo, todos parten de la misma base. Si ustedes quieren, digamos, de una base cero, digamos, ¿no? Todas parten de la misma base. Entonces, la acotación en cadena es totalmente distinta a la acotación en paralelo. Y les adelanto algo de entrada. Como hay muchos métodos, por eso es que, digamos, un examen, en el caso del examen, ¿no es cierto?, supongamos que Lucas le da un examen para todo y todos acotaron de distintas formas. Y puede ser que todos, si ustedes son 100, los 100 estén aprobados y el uno sea distinto al otro, porque hay varios métodos y hay varios criterios, ¿cierto? Vamos a ver al final, y por qué sacó 90 y por qué sacó 80. Vamos a ver cuál es eso, ¿no es cierto? ¿En qué va eso, digamos? Muy bien. Entonces,
si ustedes se fijan, la acotación en cadena es distinta a la acotación en paralelo. Si ustedes quieren ir preguntándome a medida que yo voy explicando, no hay ningún problema, ustedes me cortan nomás, ¿no? Si Luca quiere agregar algo cuando yo estoy explicando, me corta también, no hay ningún problema, ¿ya? Y al final también conversamos, pero a medida que yo voy explicando, ustedes me pueden cortar y me pueden preguntar, no hay ningún problema, de eso se trata el foro. Muy bien, entonces, esa sería una acotación, entonces, en paralelo, como el caso de la figura número 89, ¿no es cierto? Si nosotros seguimos bajando otro poquito, ahí tenemos, por ejemplo, la figura 90, fíjense, también está siendo acotada, ¿no es cierto?, de manera en paralelo, digamos, todas las medidas horizontales que están abajo, fíjense, ¿no es cierto? La cota 16, la cota 28, la cota 45, la cota, ¿no? Y esas otras acotaciones que hay al costado, ese redondito con un palito en el medio, ¿no es cierto? Eso quiere decir diámetro, ya ustedes lo saben, ¿no es cierto? Y los diámetros hay que acotarlos del más chico al más grande para que no se crucen las líneas auxiliares. Por eso primero aquí va el diámetro 21, el diámetro 25, el diámetro 34, ¿no es cierto? Y un poco, digamos, aquí se va a ir notando y por qué este sacó 90 y por qué este 80 no. Este otro, mire, hizo al revés, mire, primero puso la 34, después la 25 y después el diámetro 21, por lo tanto todas las líneas auxiliares se cruzaron. ¿Está acotado? Está acotado. Sí, pero no está clarito porque se están cruzando. De ahí, digamos, van a ver que por qué este sacó 80, por qué este 60, por qué, ¿no es cierto? Entonces, el que utilice mejor, digamos, los métodos, de eso se trata, ¿no es cierto? Porque no es llenar de cotas solamente, digamos, ¿no? Y entorpecer. Más bien, uno tiene que aclarar en la menor cantidad de cotas, pero digamos que se entienda muy bien todas las medidas de la pieza. Entonces, eso en lo que se refiere a la actuación en paralelo. Luego viene otro método que la norma lo reconoce como la acotación combinada. Y es tal como dice su nombre. Fíjense, la figura que nos está mostrando Ariel, la figura 91, dice acotación combinada, ¿no? ¿Cierto? La acotación combinada, ¿no? Es usar, digamos, de forma simultánea la acotación en cadena y la acotación en paralelo. Fíjense que en la figura 91 se está usando de manera simultánea, es decir, a la vez ambos métodos. Entonces, al haber los dos métodos estar usando para acotar el mismo dibujo, la misma pieza, ese tipo de acotación se llama combinada. ¿Por qué? Porque estamos combinando la acotación en cadena con la acotación en paralelo. Entonces, ya esa combinación se llama acotación combinada. Fíjense que la cota 38 es paralela a la cota 93 y la cota 93 es paralela a la cota 142, ¿no es cierto? Pero sin embargo, la cota 38 y la cota 26 y la cota 9 son acotaciones parciales. Entonces quiere decir que en el mismo dibujo yo puedo acotar los dos métodos. Entonces pregunta, profesor, ¿quiere decir que yo en un mismo dibujo puedo utilizar todos los métodos? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, vayan preguntándose, ¿ya? Y vayan preguntándome, ya yo les he dicho que a mí no me molesta que me pregunten, a mí me gusta. Entonces, interrúmpanme y pregúntenme, ¿no? Muy bien. Entonces, fíjense que aquí en la figura 91 estamos utilizando tanto el método en cadena como el método en paralelo, y como estamos utilizando los dos, digamos, al mismo tiempo, en la misma figura, entonces esa acotación simultánea de usar ambos métodos se llama acotación combinada. ¿Y por qué combinada? Porque estamos combinando el método paralelo con el método de cadena o parcial. Ingeniero, Luca, ¿se va entendiendo? Sí, ingeniero. Aquí una cosita quería aclararle para añadirle. Por ejemplo, la acotación en serie es la que yo marco todas las medidas parciales. Yo no la conozco, la acotación en serie. En cadena, perdón. Acotación en cadena. Perdón, acotación en cadena. Aquí me está mostrando la figura que tengo un color
más vivo, un rojo 38, 26, 9, pero aquí no me lo marca. Sin embargo, tengo la cotación paralelo que le continúa a la 93. Entonces, si yo sumaría esto con la diferencia, me estaría marcando esta. ¿Haría falta que marcara una cotación o no haría falta, ingeniero? No haría Ya, falta, ¿no? muy buena pregunta, excelente pregunta. Muy bien. Esto, digamos, se trata, yo le decía hace ratito, ¿no es cierto? Que no es cuestión de llenarlo de cotas, ¿no? Que hay cotas que salen, digamos, por la misma diferencia, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, él suma 38 más 26 y le da 93? Porque él considera que hasta ahí es una medida importante, entonces la pone. ¿Y por qué no pone eso que me dice Lucas, ¿no es cierto? Lo que él me ha puesto en rojo. Porque lógicamente ahí se entiende, ¿no es cierto?, que si yo sumo 38 más 26 más 9 menos 93, esa es la diferencia de ahí, que no es una medida importante, digamos, según la. Es como, por ejemplo, la otra medida, Lucas, que donde termina el 93 a donde termina el del 142, no está acotado, digamos, ¿no? ¿Y por qué no está acotado? ¿Falta? No, no falta, porque el 142 menos el 93 me va a dar eso. Quiere decir que eso es una medida secundaria desde el punto de vista del uso de la pieza, pero no es que no sepamos cuánto vale, sabemos cuánto vale. Si yo resto 142 menos 93, sé cuánto vale esa medida. Entonces, esa observación que hace Lucas es muy importante. Entonces van a ver ustedes en los planos algunas cosas que no están medidas. ¿Y cómo sé yo cuánto vale eso? Aquí usted hace la diferencia. Quiere decir que, porque ya le digo, no es cuestión de llenarlo de cota. Y ahí va a estar la diferencia en la nota, en que este sacó 100. ¿Y por qué si yo lo hice completito y yo he sacado 51 y este ha sacado 100? Quiere decir que no interpretó bien, digamos, no ha utilizado bien su método para acotar, ¿no es cierto? Entonces, muy bien, se pueden dar esas situaciones que nos está mostrando Lucas. No quiere decir que está mal. Y el que la acote, digamos, esa parte que no está acotada, no quiere decir que no está mal, está bien. Pero si no la pone, está muy bien, porque a primer golpe de vista ustedes se dan cuenta que esa medida es 142 menos 93, digamos, ¿no? Eso que falta, a primer golpe de vista. Entonces, no hay para qué ponerlo si yo me estoy dando cuenta de que del primer golpe de vista nomás me doy cuenta de eso. Pero si la ponemos, está bien. Y si no la ponemos, está muy bien. ¿Listo? Y eso se va a dar en muchas de las figuras, esa observación que ha hecho Lucas, muy importante. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esas cositas, para eso tienen ustedes sus apuntes, vayan poniendo con su mango ahí abajito, un ladito, para eso son los apuntes. Para eso le hemos pedido que ustedes tengan su texto, ¿no es cierto? Y para cuando les toque estudiar, mire, porque hay cositas que la norma nos dice, ¿no es cierto? Sin embargo, la práctica, ¿no es cierto?, nos hace una interpretación, digamos, un poco más sencilla, como es la pregunta que nos está haciendo Lucas. ¿Listo? Muy bien, perfecto. Entonces, esa sería una acotación combinada. Muy bien. Ahora, viene otra acotación que es la acotación progresiva. La acotación progresiva, por ahí algunos textos le llaman acotación acumulada. Aquí la norma IRAN, ¿no es cierto?, la reconoce como la acotación progresiva, ¿no es cierto? Y por ahí en otros la llama como acotación acumulada en algunos otros textos, ¿no es cierto? Quiere decir, tal como dice la palabra, quiere decir que la última cota es la sumatoria de todas. Por eso ustedes se van a fijar que en esta cota, en esta línea de cota, tiene una sola flecha. Tiene una sola flecha. No tiene dos flechas. Fíjense que la cota 994 tiene una flecha, la cota 959 tiene una flecha, la cota 717 tiene una flecha, la cota 497 tiene una flecha, la cota 287 tiene una flecha. ¿No es cierto? Quiere decir, la última es la sumatoria de todo. La última es la sumatoria de todo. Exactamente. La última, perfecto. La última es la sumatoria de todo. Este es otro método. ¿Cuándo? Pregunta, ¿cuándo vamos a aplicar esto, profesor? Cuando ustedes vean conveniente. Ahora, me hacía una pregunta ayer un estudiante, profesor, y digamos, yo puedo poner a su vez, digamos, ¿no es cierto?, ahí acotaciones parciales
en lo que dice 45, una cota parcial, donde dice 297, otra cota para decir cuánto, donde dice 4, no tendría sentido porque estaríamos duplicando, digamos ahí, ¿no es cierto? Estaríamos poniendo 2 veces la misma medida. Esa sería una mala acotación porque estamos repitiendo, estamos entorpeciendo. Entonces, si va a poner acotaciones parciales, pues no ponga acotación en cadena, entonces. Y fíjense ustedes que esta acotación en cadena igual la podemos hacer también para para horizontal, pero también la podemos utilizar para forma también horizontal, o sea, es independiente, por eso, digamos, yo puedo usar uno u otro método o usar varios métodos en la misma, en el mismo plano, en la misma figura, en la misma pieza. ¿Se entendió eso, Luca? En efecto, ingeniero, por ejemplo, si uno quisiera, solo por darle un punto, acotar los centros de lo que viene siendo los círculos en este caso, porque recordemos que podemos acotar con radio, en este caso, aquí faltaría el símbolo, ¿no, ingeniero? Del diámetro, porque este es un círculo, y aquí está poniendo que vale 8, faltaría el diámetro ahí, por ejemplo, ¿no? Ya, muy buena pregunta, perfecto. Usted dice que ahí faltaría un diámetro, pero ahí no es necesario el diámetro porque lo estoy mirando el círculo, digamos, ¿no? ¿Para qué me van a poner? Si lo ponemos está bien, pero lo estamos viendo que es círculo, entonces no es necesario ponerle, digamos, el redondo con el palito porque lo estamos viendo que es círculo. Porque si yo ese círculo lo miro de un lado, no sé si es círculo. Entonces ahí Marita pone, pero si le ponemos el símbolo de círculo está bien, y si no se lo ponemos está muy bien. Por eso la aplicación de los métodos es muy importante, hay que interpretarlo. Y repito, de ahí, por eso ustedes van a ver la diferencia, digamos, entre una, no es ponerle nomás. Por eso van a ver ustedes la diferencia. ¿Y por qué este sacó 80 y este yo hice lo mismo y saqué 51, saqué 40? Utilizó mal los métodos. Y ustedes han hecho muchas piezas, ya vienen colocándole los métodos, ¿cierto? Porque estamos haciendo un repaso, digamos, para, nos interesa que todos saquemos una buena nota en el examen, ¿no? Y fundamentalmente, digamos, que aprendamos a poner las medidas, a poner las características en un plano. De eso se trata esto, ¿no? Muy bien. Entonces, hay cosas que son obvias, digamos, ¿no? Repito la pregunta otra vez de Lucas. ¿Qué pasaría, digamos, si le ponemos en el 8 que es círculo, el símbolo estaría bien, digamos, pero si no se lo ponemos está muy bien porque yo lo estoy viendo que es círculo, digamos, no lo estoy viendo que es cuadrado, estoy viendo que es círculo. Entonces, por lo tanto, no hace falta. Pero si se lo pone, está bien. Después, sí. ingeniero, solo por comentarle a esta... Diego primero, perdón, por ahí él quiere preguntar algo similar que yo. A ver, ahorita te cedo para que reactives tu micrófono. Van a tener cuidado, jóvenes, por favor. He inhabilitado la función de que activen su propio micrófono porque algunos no entra y no desactiva su micrófono, pero ahorita le vuelvo a mandar para que... No baje la mano, por favor. Eso, ahí para que lo vea. Listo, proceda. Ingeniero, buenas noches. Quería preguntarle, tengo una duda sobre las acotaciones. Por ejemplo, en este caso, el círculo, en los dos primeros, o sea, los 4 que están arriba, de la mitad para arriba, dice 497, ¿no? Y el otro dice 717. Quería preguntarle si solamente en una cota yo pudiera poner 717 y 497. O sea, no poner a ambos lados la acotación. Y así sucesivamente con las demás acotaciones. Correcto. Lo que pasa que se nota, digamos, que al final, ¿no es cierto?, no es exactamente lo mismo lo que está a la derecha que lo que está a la izquierda. Porque fíjese, si arrancamos de abajo para arriba, el uno tiene 35 y el de la derecha tiene 45. El otro tiene 287, el otro tiene 277, ¿no es cierto? Ahí coincide, pero los otros no. Entonces no es exactamente lo mismo. Si fuese lo mismo, está correcto lo que dice Diego, estaríamos repitiendo. En este caso no, digamos, porque si lo vemos todas las cotas de la derecha, ¿no es cierto? Hay dos que son iguales, pero lo otro no es. Entonces vemos, digamos, en conjunto. Ahora, si solamente hubieran la 717 y la 497 a ambos lados, solamente haríamos a un lado. Lo mismo, digamos,
le completo la pregunta a Diego. Y por qué, digamos, un solo círculo ahí tiene, digamos, 8 y los otros no están acotados, porque son los mismos, se entiende que es lo mismo. Entonces, el fabricante va a entender que los otros círculos también valen 8, porque si valieran otra medida, estuviera indicada. Entonces pone 1 porque los otros son lo mismo. Entonces, ¿y qué pasa, profesor, si le pongo a los 6? Está bien, digamos, pero si le pongo a 1 nomás y son todos iguales, solamente le pongo a 1 y a otro no le pongo, está muy bien. ¿Se dan cuenta? Entonces hay mucho aquí de sentido común en la parte de los métodos. Entonces, le estamos poniendo solamente a 1 porque son los mismos, pero si le ponemos a todos, está bien también. Pero si fíjense, pero estamos entorpeciendo, ¿no? Porque lo que se quiere es, digamos, que las líneas y todos esos casos, digamos, no entorpezca la claridad de la figura. Es por eso que más adelantecito van a ver ustedes que uno puede hacer una tablita. No vamos a entrar en todos esos detalles, pero uno puede hacer una tabla, digamos, para poner en una tabla todas las medidas, digamos, y no meterle tanta, digamos, números y cotas, digamos, a la pieza. Puede hacer también una tabla, ¿no es cierto? No vamos a entrar en este caso, digamos, a esos detalles, pero van a ver ustedes que hay figuras que tienen tabla porque tienen muchas medidas, entonces no queda otra que hacer una tablita y poner todas las medidas en esa tabla. Entonces, sí es correcto la observación que hace Diego. Perfecto. ¿Alguien más tuvo otra pregunta? Solo para complementarle, yo ingeniero, lo mismo que decía él, aquí se repiten los 2.45 y uno está, como usted decía, paralelo a la línea que se está acotando y no. O sea, es como usted decía, también es válido. O habría una... Claro, pero fíjese que, bueno, ahí, digamos, lo que pasa es que como lo de la izquierda no es exactamente igual a la derecha y no sabemos que eso está en el medio, digamos, no sabemos si es para la izquierda o si es para la derecha. De todas maneras, si usted se fija, digamos, está utilizando no un método, digamos, acumulativo, está utilizando un método en cadena, el 45 que usted está apuntando, ¿no es cierto? Fíjese que está utilizando el método en cadena y el de la derecha está utilizando, correcto, ese sería en cadena y porque la flecha, porque la línea de cota tiene 2 flechas. Ahí hay otra cosa importante, fíjense que cuando la medida es pequeña, yo la flecha la puedo poner de afuera hacia adentro, como está acotando ahí la medida, porque digamos, si pone la flecha por dentro parece que ya queda muy chico, ¿no es cierto? Queda exactamente, fíjense que la flecha la está poniendo de afuera hacia adentro porque él considera, ¿no es cierto?, que es muy chico para poner, digamos, la cota el mismo tamaño de las otras cotas. O sea, ese valor numérico. Entonces, hay muchas veces, y a veces cuando la medida es muy pequeñita, ¿no es cierto?, la cota la podemos poner afuera, a un lado la podemos poner la cota, no adentro necesariamente, porque hay veces que no entra un número ahí. Porque imagínense, si queremos acotar 2 milímetros, no entra un número, entonces ponemos como el 8, digamos, ¿no? Afuera. ¿Listo? Todas esas cositas hay que tener en cuenta cuando uno va a acotar. Repito, de ahí la diferencia en que este sacó 80 y este 50 o ¿no es cierto? Son todos estos detalles. De eso se trata, porque eso es el dibujo 2, ¿no? Poner las características, ¿no es cierto? En realidad, esto es lo que vamos nosotros a evaluar, pero lógicamente todas estas acotaciones tienen que estar sobre un dibujo bien hecho, digamos, ¿no? Si nosotros acotamos sobre un dibujo que está mal interpretado, pues todo está mal, digamos, por más que haya utilizado excelentemente el método, pero el dibujo está mal, corresponde a otra pieza, no ha dibujado la pieza que le estamos mostrando, ha dibujado otra, digamos. Entonces, todas esas cosas debemos tener cuidado nosotros en el examen. Bien, ese sería, digamos, el método de acotación progresiva. Después tenemos otro método, el método de acotación por coordenada. Acotación por coordenada. Este método de acotación por coordenada se lo usa casi exclusivamente para colocar los centros
cuando hay que colocar, digamos, el centro de algún agujero que se va a hacer una pieza. Por eso dice acotación por coordenada, porque ponemos, ¿no es cierto?, la coordenada Y y la coordenada X para encontrar el centro. Y luego, digamos, de ese centro ya le podemos dar la medida del radio o la medida del diámetro que va a estar, ¿no es cierto?, en función de ese centro. Entonces, siempre que yo quiera acotar un centro, tengo que utilizar la acotación por coordenada, que voy a tener un valor de Y y un valor de X, esos dos valores me van a dar un punto, y ese punto es el centro. Yo con ese centro me dan que el radio vale 5, pues le hago 5. Me dan que el diámetro vale 20, pues pongo 10 y 10 para un lado y lo hago, digamos, el diámetro, ¿no es cierto? Esa sería la acotación exactamente ahí. Por eso fíjense ustedes ahí, ¿no? Tenemos la B, que sería la acotación, la ordenada, ¿no es cierto? Y la abscisa, que son las dos coordenadas, el Y y el X. Entonces, con esas dos, nosotros vamos a encontrar un centro. Entonces, siempre que yo quiera ubicar un centro, imagínense, a una pieza se le va a hacer varios agujeros. Tengo que indicar yo cuál es el valor de Y, cuál es el valor de X para hacer ahí el agujero, no más allá ni más acá, que es donde va a entrar un perno, digamos. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Ese sería el método por coordenada. Después tenemos otro método que es un método relativamente nuevo, que es el método funcional. A ver. El funcional es el de las tolerancias, es el de las tolerancias, más, ahí, por ejemplo, había, no, más abajo. Esa figura que me muestra usted hace ratito, todo esto, son ejemplos de los métodos, ¿no? Más abajito, sí. A ver, ese más abajito. Ahí, por ejemplo, ahí no. Fíjese, por ejemplo, que esa medida, ¿no es cierto?, de 150 más menos, esa sería una acotación funcional, porque ¿qué le está diciendo ahí el dibujante al fabricante? Le dice, esa medida es 150, pero podés equivocarte en 0,1 para arriba de 150 o 0,1 para abajo, o sea que puede ser un poquito más de 150 o un poquito menos. Le está dando hasta el margen de error, porque hay maquinarias que no son de alta precisión. Entonces le va a decir, bueno, si te vas a equivocar, equivocate en esto para arriba y esto para abajo. No más, por si no me la fregas la pieza, ¿no? Veamos otra vez, más abajo. Otra funcional. Aquí están. Ahí, por ejemplo, ahí lo mismo, digamos, ¿no? Ahí, digamos, 90 le dice más menos 0,1, o sea que puede ser, le puedo aumentar 0,1 yo al 90 o le puedo quitar. A ver, baje, hay otra. Baje. Esas son las tablas que yo le decía. No vamos a entrar en esos detalles. Baje un poquito más. Baje un poquito. Esto. Hago un poquito más, baje. Aquí estaría. Ahí está, por ejemplo. Fíjense, mire en la de la derecha, Luca, donde dice 70. Ahora tengo acá. En la de la derecha, donde dice 70. Ahí. Pero es que había 70, perdón. Ahí es ahí. Por ejemplo, mire, ¿qué le está diciendo? Esa sería una acotación funcional, por ejemplo. ¿Qué le está diciendo el dibujante al fabricante? Le dice que esa medida vale 70 milímetros. Y le pone 0 y menos 0,2. Puede ser menos 0,2 de 70. Pero, por ejemplo, la figura, por ejemplo, del costadito donde dice 25, la de 119, ahí, fíjese, puede ser 25 en ese rango, digamos. Le puede aumentarle hasta 0,3, ¿no es cierto? Hasta 0,6, no más en ese rango. Hasta ahí, digamos, se puede modificar eso. Arriba, por ejemplo, en el 25 le dice 25, puede ser menos 25, menos 0,1 y puede ser más grandecita en más 0,2, digamos. O sea, el dibujante le está dando
el error que él puede tener, la medida que se puede equivocar. No se puede equivocar más de ahí porque si no la echa a perder la pieza. O por ahí puede ser, digamos, ¿no es cierto?, 70, digamos, y menos 0 y más 0,2, digamos. Quiere decir 70 menos 0 es 70. Y más 0,2. Ah, menos de 70 no puede ser, pero puede ser más de 70 hasta 0,2. Eso se ha transformado en un método en la última revisión de la norma. Antes se lo ponía, ¿no es cierto?, y se lo indicaba como tolerancia. Por eso van a ver ustedes que en ese método funcional, por ahí algunos textos lo llaman tolerancia, ¿no? O es, digamos, el error que puede tener. Pero es feo, digamos, llamarlo error, mejor tolerancia, ¿no? O, como lo llama la norma, método funcional. Entonces, si ustedes se fijan, hay muchos métodos para acotar, ¿no? Tenemos en cadena, en paralelo, combinado, progresiva, por coordenada, funcional. Pregunta, profesor, ¿podemos utilizar cualquier método? Sí. ¿Cuál método? El que aconseje, el que se aconseje, ¿no? Depende, digamos, de la forma de la pieza. ¿Podemos combinar los métodos? Sí. ¿Las flechas pueden ser de arriba para adentro? Sí. ¿Las flechas pueden ser de adentro para afuera? Sí. ¿La línea de cota puede ser continua? Sí. ¿La línea de cota puede ser discontinua? Sí. ¿Hay medidas que no ameritan ponerle el valor porque hay otras medidas que dan ese valor? Sí. O sea, todo eso, digamos, es lo que vamos a utilizar nosotros, ¿no es cierto? Y esa interpretación y ese criterio, ¿no es cierto? Y ese sentido común tenemos que tener ahora cuando veamos en el examen para acotar. No sé otra cosa, Luca, que nos estemos olvidando o que los jóvenes quieran consultar. Sí, había uno que estaba consultando, claro. Bajó la mano porque era Diego, a ver. Diego, no sé si, a ver. ¿Tiene una pregunta, compañero Diego? Sí, tengo una duda más. Ya. Al trabajo, ingeniero, va a disculpar si me salgo un poco del tema, pero me da la duda, ¿cómo es cuando usted empieza, por ejemplo, en el trabajo industrial, en todo lo que es robótica, por ejemplo, cuando antes del armado, ¿cómo usted empieza? Me intriga cómo empieza, digamos, a las medidas, por dónde uno puede empezar. Yo nunca he estado y no sé, claro, no sé si me dejo claro. entender. Lo pasa, depende, ¿no? Una cosa, digamos, es para el fabricado y otra cosa es para el armado o para ensamble. Nosotros vimos, creo que en otro foro vimos los planos que se usan, ¿no es cierto?, en la administración de esta pieza. Decíamos en una oportunidad, ustedes ven, por ejemplo, van al agro, como muy bien dice usted, y una máquina grandísima, digamos, no un ala por ahí de 80 metros, el otro ala de 80 metros, es difícil traerlo eso, digamos, armado, ¿no? El costo sería carísimo y hasta imposible, digamos, en algunas situaciones, ¿no? Porque, digamos, ¿en qué medio de transporte podíamos traer eso? Entonces, toda esa maquinaria llega en cajones, yo le decía. Entonces, se necesita una serie de planos, ¿no es cierto?, para armar esa maquinaria. El plano de armado, el plano de conjunto, el plano de despiece, el plano de montaje, es decir, una serie de planos, ¿no es cierto? Y hacíamos la diferencia entre producir poco y producir en serie, ¿no? En producir poco, digamos, basta con un plano de proyecto, que es el plano de despiece y el plano de conjunto, pero en producir mucho se necesita otro más plano para estar seguro, porque no hay mucho dinero por medio. Entonces, ¿no es cierto? Si nos equivocamos, pues vamos a perder mucho dinero. Entonces necesita mayor cantidad de documentos para estar seguros de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, por eso, digamos, depende de lo que nosotros vamos a hacer. Si es una maquinaria que la compramos en cajón, etcétera, pues tenemos que tener toda esta serie de planos. Si van a ir al torno ustedes y le van a dar, digamos, ¿no es cierto?, una medida para que le haga una pieza, le debemos dar nosotros con todas estas características. Y si por ahí, ¿no es cierto?, nosotros consideramos que se debe equivocar para más, pero no para menos, hay que decirle eso, porque hay maquinarias que no son de alta precisión. Entonces, a veces justo, digamos, tal, a veces es difícil, ¿no es cierto? Entonces, si por ahí se permite, ¿no es cierto?, que nos equivoquemos de menos, ¿no es cierto?, pero no de más,
de la medida que nosotros estamos indicando, hay que avisársela al fabricante. De eso se trata esto, de avisarle todo lo que nosotros necesitamos, ¿no es cierto?, a ese fabricante. Muchas otras cosas más, digamos, ¿no?, el terminado de la pieza, que no vamos a entrar en todos esos detalles, ¿no?, si es moleteado, si es lisa, fina, etcétera. Pero, digamos, básicamente, digamos, en lo que más se ve, que es la acotación de las características, en este caso de las cotas. En el caso del examen, no va a ser necesario que ustedes indiquen la cota, porque, digamos, no va a ser un plano que lo vamos a llevar a la realidad, es decir, a fabricarlo. Pero sí tienen que poner las características de algunos tipos de cotas. Por ejemplo, ustedes han visto en su figura que cuando acotan un diámetro, le anteponen, ¿no es cierto?, la letra R. Cuando acotan un diámetro, perdón, cuando acotan un radio, le anteponen la letra R. Cuando acotan un diámetro, le anteponen la letra, el símbolo tita, ¿no?, un redondito y un palito. Cuando acotan un cuadrado, le pueden poner un símbolo a cuadrado, anteponiéndole a la cota. Pueden, digamos, obviar a la cota, pero poner los símbolos para saber si se trata de un diámetro, de un radio, etcétera. Entonces, depende de lo que nosotros estemos haciendo. Y lógicamente eso, nosotros tenemos un taller ahí donde le muestran cómo se puede medir, ¿no es cierto? Ahí tienen el metro, tienen el calibre, digamos, para medir todo eso, equipo de medidas que tienen en laboratorio, que ustedes le pegan una visita y hablan ahí con el encargado. Oye, ¿cómo se mide esto? ¿Qué instrumentos hay para medir diámetro, para medir el radio, para medir longitud? Y ahí el otro le va a mostrar, porque eso es una materia también, ¿no es cierto?, que se llama tecnología mecánica, ¿no? Tecnología mecánica, ingeniero, sí. Ajá. También informar al ingeniero que hay ahora impresoras 3D, que se hizo un curso y le solicité si era bastante, si fuera posible, imprimir una que otras piezas que nosotros teníamos acá para que los alumnos tengan a la vista, digamos, ¿no? Al encargado en su momento, pero está en proceso todavía, pero es interesante. Para el tema de cortes, digo. Claro, sí. Sí. Aparte de esto, ingeniero, lo único que faltaría recalcarle es que tanto los símbolos como algunas que otras palabras que se escriben y en el rótulo todo es con letra normalizada, que ya previamente se le explicó a los estudiantes, y que eso también es importante a la hora del examen, porque eso es lo que usted también califica, ¿no? Claro, sí, correcto. También nosotros miramos, ¿no es cierto?, evaluamos el rótulo, porque hay unas letras que son aceptadas por la norma y otras no. Y también, digamos, las medidas. Ya nosotros le hemos dado una medida, y esas medidas que se le ha dado no son medidas caprichosas que dice el profesor o dice el auxiliar. No, la norma dice que para ese tamaño de plano se aconseja esa medida, ¿no? Por eso le hemos dado el 5, la mayúscula, el 3,5, la minúscula, etcétera, ¿no es cierto? Pero nosotros le vamos a solicitar que, aparte, digamos, del llenado del rótulo que también califica, debajo, digamos, del margen de la hoja, ¿no es cierto?, con letra fuera de norma, le vamos a solicitar que pongan su nombre completo, digamos, ¿no es cierto?, su nombre completo, su nombre, apellido paterno, materno, su código, su carnet de identidad. No importa, no con letra normalizada, con la letra clarita, digamos, porque el rótulo que tenemos, digamos, es bien chico, entonces sería muy escueto. Entonces, ahí en el rótulo van a colocar lo que ustedes colocan, no sé qué ponen, digamos, ¿no? Ahí en el título le pueden poner primer examen, ¿no es cierto? Después el nombre, dibujo, fecha, y abajo lo que le ponen, ¿no? Universidad y facultad o carrera, no sé más. Eso ustedes lo tienen que llenar, ¿no? Pero abajo, fuera de norma, para clarito, para cuando lo toque, digamos, clarito, porque a veces es chico y no entra, digamos, toda el nombre del estudiante ahí en el rótulo. Entonces abajo, no importa, fuera de norma, vamos a solicitarle que coloquen su nombre completo, su código, su grupo y su carnet de identidad. Sí, y solo para adicionarle también se le va a pedir una identificación al momento, si es que les toma de manera presencial, que eso no se olviden que es importante.
Que sí, va a ser presencial. El examen es presencial, entonces por lo tanto van a llevar su barbijo y su alcohol, ¿no es cierto? Y ahí ya le vamos a distribuir de tal manera que se cumpla, digamos, esa distancia, ¿no es cierto?, entre alumno y alumno. Vamos a ver ya cómo solucionamos eso, pero eso es muy importante, ¿no? Para nosotros ya ustedes saben que primero está la salud, entonces vamos a tratar de preocuparnos por esa situación, ¿no es cierto? Y con las normas de bioseguridad. Sí, exactamente, sí, exactamente. La señorita Bartolomé tiene una pregunta. Sí. Sonia, ya puede... Buenas noches, ingeniero. Una consulta. Hola, señorita. El primer parcial va a ser netamente práctico, o sea, solamente sacar vistas y acotar, o va a haber algo de teoría. No va a haber ninguna teoría. Nosotros hemos tomado teoría en otros exámenes, pero era por el tema de la virtualidad, ¿no es cierto? Entonces, todo esto que yo le digo, ¿no es cierto? Todo lo que traen, ustedes lo pueden aplicar. No vamos a hacer ninguna pregunta teórica. Todo va a ser práctico. Todo lo que le estamos diciendo, ustedes van a aplicar en su examen, ¿no? Entonces, le vamos a dar una perspectiva y le vamos a decir, hagan 2 vistas, 3 vistas, utilicen tal método, ¿no es cierto? Ustedes saben que tenemos el método ISO-E y el ISO-A para la interpretación de las vistas. Le vamos a indicar cuál es el método y que hagan 2 o 3 vistas, ¿no es cierto? Y que acoten, ¿no es cierto? Quiere decir que con esas medidas otra persona puede tomar esas medidas y la puede fabricar esa pieza. De eso se trata, nada más. ¿Qué más sería, ingeniero, para...? Ah, sí, una señorita sí me preguntó en una clase que si podía ya llevar una hoja como si estuviera enmallada atrás, o sea, como una hoja auxiliar prácticamente para que se apoye detrás de su hoja, claro, si es permitido o no. Claro, por supuesto, y yo creo que todos tienen que llevar eso porque así se trabaja rapidito, ¿no? Una hoja de mismo formato A3, la rayan a 1 centímetro vertical con su mango vertical y horizontal y la ponen debajo y la prenden con un clic, con alguna cosa, y entonces ustedes, en vez de estar, porque a veces medir con la regla, entonces ustedes cuentan los cuadritos, etcétera, entonces para trabajar más rápido. Por supuesto que sí, claro que sí, se puede. Sí. Entonces ya respondimos esa pregunta. No sé si Diego Flores tiene otra pregunta. A ver, le voy a activar el micrófono. No bajo la mano no, ya. No, él no había más dudas, entonces... a ver, otra vez Bartolomé. ¿Me puedes disculpar que desactivé mi micrófono? Una consulta más. Hace unos momentos mencionó sobre decirnos qué método íbamos a usar, método ISO-A o ISO-E. Pero para nosotros hemos practicado con el método, con el ISO-E. Ya, con eso vamos a trabajar. Bien. Sí, señor, sí. Con el ISO-E vamos a trabajar. Está bien. Gracias. Sí. Claro. Bueno, entonces, jóvenes, de todas formas, solicitarles ese día, que tengan sus materiales, llévense hojas de respaldo, por si acaso, siempre es bueno. No se pongan nerviosos, es un examen presencial y les vamos a pedir simplemente lleven alcohol, su barbijo, y con otra norma más adicional, yo les estoy informando por el grupo. Ingeniero, ¿habría una cosa más que quisiera comunicarse con los jóvenes o si alguien tuviera una duda más aparte? Claro, o sea, si hay alguna duda, alguna cosa que le pasan a usted y usted me comunica, no, eso no hay ningún inconveniente. Nosotros ya mañana internamente coordinamos con usted y con Ariel qué día van a tomar el examen. Debemos respetar la hora que nos corresponde, ya, eso es muy importante, debemos respetar la hora que nos corresponde, no meternos en otras horas de otras materias, porque hay chicos que hacen otras materias, entonces tenemos que ser respetuosos también con los otros profesores. ¿Ya? Y vamos a ver cuando vamos, si el aula, digamos, no nos alcanza, veremos ahí, Lucas, cómo nos acomodamos prestando otra aula, ¿no es cierto? Sí, para justamente ver, hoy día estuve hablando con el ingeniero Canaviri y él me dijo que si era necesario se puede solicitar el aula 55, 56, la que es arriba, la que dice en el matadero,
Me parece bien porque esa es amplia. Jóvenes, si se le dice aula matadero, no piensen mal, así se le puso, no sé quién la ha puesto, pero así la han puesto desde que se inauguró, y es el lugar donde todo el mundo toma examen porque es la aula más grande que hay en la facultad. Bueno, ingeniero, eso sería todo. Muchas gracias. Voy a cerrar sesión. Ya, listo. De todas maneras, ya, ok. De todas maneras, si queda alguna cosita pendiente, usted me comunica nomás, Lucas, y usted le va haciendo saber algunas inquietudes que por ahí, digamos, claro, no han salido, ¿no? Y por ahí no pensando mañana, uy, hay tal cosa, me olvidé, porque así es. No, puede igual preguntar. Claro, ingeniero. Yo en el grupo voy a estar esperando el comentario de los compañeros y le aviso hasta mañana o si es necesario cuando se dé la noticia. ¿Bien? Ya, mañana coordinamos, por favor, internamente, Lucas, el día que vamos a tomar el examen. ¿Cuándo usted cree ya están listos ellos para dar el examen? Yo les he hecho les he pedido que me pasen sus láminas por un Classroom. La he estado revisando y la mayoría está bien. Si hiciera falta una clase más para despejar dudas, sería el jueves de la próxima semana, ingeniero, como para avisarle a ellos, o sea, como duda, pero yo los veo capaces para que den martes. Ya, ok, como ustedes consideren. Entonces, no, la idea es, digamos, que ya todos sepamos, ¿no? No es tomar examen por tomar, o sea, hay que ver que ellos le entiendan y deciden tomar el examen, ¿no? Para que nos vaya bien a todos. Claro, ingeniero, sí. Bueno, cierro sesión. Que tengan muy buenas noches. Listo. Chao, hasta luego. Chao.